Chicos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos de nuevo en la clase de hoy que va a tratar sobre músculos. Para hablar de músculos, primero tenemos que clasificar a los músculos, ya que tenemos varios tipos de músculos. Tenemos músculo liso y tenemos músculo estriado. Y dentro del estriado, a su vez, tenemos una subclasificación en músculo esquelético o somático y músculo cardíaco. Vamos a ir viendo las diferencias entre cada uno de estos músculos, pero aprovechando estas imágenes se los voy a ir señalando. Aquí tenemos un dibujo sobre una fibra muscular lisa. A las células musculares también se les llama fibras musculares, ¿sí? Esta célula muscular lisa tiene la característica de tener un único núcleo central y no se le ven estriaciones transversales. Sí tiene algunas estriaciones longitudinales, pero que con el microscopio no son identificadas, por eso tiene esa apariencia de liso. Entonces recuerden ustedes que el músculo liso se llama así porque no posee estriaciones transversales y tiene un único núcleo central. Por otro lado, la musculatura lisa está regulada por el sistema nervioso autónomo o visceral, que ya lo vamos a estudiar más adelante, que es precisamente el que comanda las vísceras u órganos. Entonces, este sistema nervioso autónomo o visceral es totalmente involuntario. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde encontramos este tipo de músculos lisos? Estamos mencionando en las vísceras u órganos. Y que tenga regulación involuntaria quiere decir que uno no puede decirle, por ejemplo, al músculo o la musculatura del estómago que se contraiga más rápido o menos rápido. Tampoco le puede decir a la musculatura del intestino que se mueva de una determinada forma o de otra. A eso se refiere con que la musculatura es involuntaria. Nosotros no podemos controlar esos movimientos. Esto es un dibujo de una musculatura lisa y aquí lo que observamos es la foto de un preparado histológico de músculos lisos donde se ve la presencia de los núcleos centrales y no se ve estriaciones transversales. Por el contrario, acá tenemos los músculos estriados, es decir, que tienen esas estriaciones transversales que son identificadas por la microscopía. Entonces, dentro de los músculos estriados que tienen estas estriaciones transversales, tenemos a su vez dos tipos. El músculo esquelético o somático, que es aquel que se inserta en los huesos y que tiene las características, aparte de las estriaciones transversales, de tener muchos núcleos y periféricos, a diferencia del liso, que era un solo núcleo y central. Estos son muchos núcleos, los ven aquí de azules, muchos núcleos periféricos. Y la otra característica que tiene el músculo esquelético es que tiene control voluntario, es decir, es comandado por el sistema nervioso central, entonces es totalmente voluntario. Los músculos esqueléticos, como el nombre los dice, se insertan en el esqueleto o en los huesos. Entonces, por ejemplo, yo sí puedo decidir levantar los brazos, porque tengo control sobre los músculos de los brazos, o puedo decidir caminar porque tengo control voluntario sobre los músculos de la pierna. También puedo decidir inspirar, tomar aire, porque tengo control sobre los músculos como el diafragma, los intercostales, que son los músculos respiratorios. Entonces, todo lo que está insertado en los huesos va a tener control voluntario y esos van a ser precisamente los músculos esqueléticos. Por otro lado, el músculo cardíaco, es curioso el músculo cardíaco. ¿Por qué?
porque tiene estriaciones transversales como el músculo esquelético, por eso también es estriado, pero tiene un único núcleo central como pasa con el músculo liso. Y además el corazón, el músculo cardíaco que se encuentra en el corazón, también es involuntario como el músculo liso. Es decir, yo no le puedo decir al corazón acelérate más o desacelérate. Yo no tengo control sobre eso. Más allá que efectivamente deportistas y gente que practica yoga o ese tipo de disciplinas pueden tener un mayor control, pero así todo no es un músculo voluntario. Entonces, fíjense ustedes, tiene características del esquelético y tiene características del liso. Pero ¿qué lo hace o qué otra característica es propia y exclusiva del músculo cardíaco, también llamado miocardio? Miocardio quiere decir músculo cardíaco. ¿Qué otra característica tiene este miocardio? La presencia, fíjense estas líneas mucho más oscuras que las de las estriaciones transversales. Estas líneas más gruesas se llaman discos intercalares y esa es una característica pura y exclusiva del músculo cardíaco. ¿Y para qué sirven estos discos intercalares? Para que todas las fibras musculares actúen como un sincicio. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las fibras musculares se contraigan en forma conjunta para que el corazón pueda actuar como bomba, a diferencia de la musculatura esquelética que se van a ir contrayendo según la necesidad. Por ejemplo, si yo hago 10 flexiones de brazo, se van a contraer un grupo de fibras, pero si hago 20 flexiones de brazo y le pongo peso, seguramente se van a contraer más fibras. En cambio, en el corazón, por más que la frecuencia cardíaca aumente o sea normal, el corazón siempre tiene que contraer todas sus fibras juntas para actuar como bomba. A eso se llama un sincitio. ¿Y quién le permite esa característica? Los discos intercalares que hacen que todo el mensaje de que se tiene que contraer, cada fibra se traslade al unísono. Y lo que vemos aquí abajo precisamente es una foto a la microscopía de una histología del miocardio, donde se ven, fíjense, las fibras que tiene esa forma así fusiforme, el núcleo central que es único, más en detalle veríamos las estriaciones transversales, que por ahí no se ve tanto acá, pero lo que sí se observa bien son los discos intercalares, que son estas líneas más oscuras. Bien. Habiendo clasificado los tres tipos de músculo liso, esquelético y cardíaco, o también, como decía el esquema anterior, músculo liso y estriado, y dentro del estriado el esquelético y el cardíaco, luego de haber clasificado músculos, vamos a detenernos ahora en el músculo esquelético o somático. Aquí tenemos un esquema donde vemos el músculo que está formado por carne. De hecho, el prefijo sarco quiere decir carne. ¿Y por qué digo sarco? Porque cada una de las células musculares está formada por una membrana plasmática y un citoplasma, como todas las células. Pero la membrana plasmática en el músculo se llama sarcolema y el citoplasma de una célula muscular se llama sarcoplasma. ¿Por qué se llama sarco? Porque justamente este prefijo quiere decir carne. Entonces, aquí tenemos un músculo que está conformado por diversos fascículos, que son así de esta forma cilíndrica. Dentro de estos fascículos vamos a tener la fibra muscular. Esta es la célula. Acuérdense ustedes que la célula muscular también es llamada fibra muscular. Esta es la que tiene el sarcolema
y en su interior el sarcoplasma. A su vez, dentro de la fibra muscular vamos a tener unas estructuras llamadas miofibrillas y dentro de esas miofibrillas los miofilamentos. Esta miofibrilla con los miofilamentos conforman la unidad contráctil del músculo esquelético que es llamado sarcómero, donde justamente sarco, recuerden ustedes que ese prefijo significa carne. Entonces, ustedes no sé si alguna vez vieron estas muñequitas rusas, mamushkas se llaman, que van una dentro de la otra, o sea, hay una muñeca grande y uno la abre, hay una muñeca más pequeña y uno la abre, hay otra más pequeña y así sucesivamente. El músculo es algo parecido, solamente que tiene esta forma cilíndrica, de fibras, esta forma fusiforme. Entonces, a partir de esta estructura cilíndrica de mayor tamaño que es el músculo, voy a tener en el interior los fascículos, en el interior de los fascículos las fibras musculares o células musculares, en el interior de ella la miofibrilla y en el interior de la miofibrilla los miofilamentos. Estas dos conforman la unidad contráctil o sarcómero. Entonces, vamos a ir a la estructura interna de esta célula muscular o fibra muscular esquelética. Recuerden que estamos hablando siempre del músculo esquelético o somático, es decir, el que se inserta en los huesos o esqueleto. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, acá está indicado el sarcolema, es decir, la membrana plasmática. En su interior, el citosol o sarcoplasma. Todo esto conforma la fibra muscular o célula muscular. El núcleo, acuérdense ustedes que acá se ve uno solo, pero son múltiples núcleos y periféricos. Acá está indicado un hito, pero son múltiples y periféricos. Luego, vamos al interior. Recuerden ustedes que la fibra muscular en su interior tenía las miofibrillas y estas a su vez los miofilamentos. Entonces, vamos a ver acá una organela que ya conocemos, que es la mitocondria, y vamos a ver acá otra organela, que es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico no es otra cosa que el retículo endoplasmático, que en este caso se llama sarcoplásmico, pero es retículo endoplasmático. Y si ustedes recuerdan en las primeras clases cuáles eran las funciones del retículo endoplasmático, eran la de sintetizar lípidos y la de liberar calcio. Y precisamente aquí en el músculo el calcio es sumamente importante. En la clase pasada también, cuando vimos metabolismo fosfocálcico, vimos las 8 funciones que el calcio tiene en el organismo. ¿Recuerdan? Que tenía que ver con la conducción nerviosa, con la contracción muscular, con la síntesis de hormonas, la coagulación, etc. Coenzimas, ayudaba como coenzimas. Habían 8 funciones. Hoy, justamente en músculo, la que nos interesa es la función que le permite la contracción al músculo. ¿Y dónde se produce ese calcio? En el retículo endoplasmático, que en el músculo se llama sarcoplásmico. Por otro lado, tenemos los famosos túbulos T, que tienen esta estructura como de triada. ¿Y para qué sirven los túbulos T? Son extensiones del sarcoplasma que se invaginan perpendicularmente a las fibras musculares y quedan por encima de una línea Z, que ya veremos cuál es esa línea Z. ¿De qué se encargan estos túbulos T? De transmitir el potencial de acción que viene desde el exterior, ¿sí? Transmite el potencial de acción y junto con el retículo sarcoplásmico conforma esta famosa triada. Muy bien. Ahora vamos a ver las moléculas que intervienen en la bioquímica